Días para todos. El día de hoy vamos a hacer una reflexión de acuerdo a la temática que se planteaba en el foro con respecto al entorno y al comportamiento humano. Mi nombre es Diana Marcela Santos, quien les expone. Entonces, la primera pregunta era una definición con respecto a lo que es comportamiento y pienso que es el resultado de una interacción a los factores biológicos, psicológicos, ambientales que haya en un contexto en el que se desenvuelve el individuo. Incluye acciones observables, que es lo que se denominaría una conducta, también los procesos no observables, que serían, por ejemplo, procesos mentales, como lo son pensamientos, emociones, etcétera, y son las reacciones que tiene un individuo ante determinada situación que se le presenta. Por su parte, la conducta serían todas las acciones observables, como ya lo mencioné, que se pueden medir, que se pueden tomar de un individuo en respuesta a algún estímulo que reciba de manera interna o de manera externa. Estas conductas, estas acciones van a ser voluntarias o involuntarias. Finalmente, las acciones son un acto específico que el individuo lo realiza de manera consciente, de manera intencionada, para llevar a cabo determinada actividad a partir de una decisión que haya tomado. Listo. Factores que influencian las acciones, tenemos 4, que fueron los que destaqué principalmente, puede haber muchos más. El primero sería la cultura, en cuanto a las normas, valores, creencias, tradiciones que se tienen, va a ser lo que limite la forma en que se comporta una persona, debido a que en la cultura se establecen los parámetros para mirar qué comportamientos o no son aceptables. El segundo aspecto sería la sociedad, en cuanto al entorno, las relaciones con otras personas, las expectativas, la presión social, van a modelar el comportamiento que tengamos, las decisiones. Por su parte, el lenguaje, tenemos que es el que modela nuestro pensamiento y es la forma en que lo comunicamos a los demás. Entonces, esta forma en que nos expresamos va a impactar en cómo nos perciben los otros, y esto va a impactar en cómo nosotros tomamos decisiones y cómo nos comportaríamos finalmente. El cuarto factor sería el medio ambiente, en cuanto a las características del entorno, la disponibilidad de recursos que tengamos, va a afectar nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestro sentir emocional, el estado del ánimo, el estrés, la salud, y eso pues claramente va a incidir positivo o negativamente en el comportamiento. Listo. Entonces, la forma de actuar de un individuo, a mi modo de ver, combina tanto un patrón designado como una improvisación. Es decir, actuaría como un patrón designado cuando tiene una experiencia previa que le soporta el cómo debería actuar en la situación actual. La educación que haya recibido, las normas sociales, etcétera, van a modelar el cómo debería responder ante una situación. Sin embargo, cuando hay un contexto nuevo que no se le ha presentado antes, un imprevisto, por ejemplo, un accidente, una emergencia, entonces es allí cuando el sujeto va a decidir improvisar para adaptarse rápidamente a estas situaciones dinámicas que son tan cambiantes. Claramente, pues todo esto depende de la situación por la que esté atravesando. Listo. Las dificultades para entenderse con los demás, principalmente voy a mencionar 4, aunque claramente pueden existir muchas más. La primera es a nivel de comunicación, dependiendo de cómo sea el estilo verbal y no verbal, las diferencias en el léxico, en el tono de la voz, el estilo que maneja a la hora de comunicarse, si hay malentendidos o conflictos, va a dificultar la interacción entre dos personas. En el segundo aspecto tenemos las percepciones, los prejuicios, que es el modo en que nosotros hemos examinado el mundo a partir de experiencias propias o creencias, y esto nos va a limitar a la hora de evaluar a la persona con la que estemos hablando. Tercero sería la empatía, en cuanto a ponerse en el lugar del otro y lograr que la conexión sea significativa y que de esa manera podamos tener una conversación asertiva, resolver conflictos constructivamente, etc. Cuarto, las diferencias culturales, como ya se mencionado anteriormente, las normas, los valores, las creencias que tenga una persona u otra van a cambiar de un lugar a otro, y esto nos va a implementar el modo en que vemos el correcto actuar o no, ¿sí? Quinto,
tenemos los procesos cognitivos, que sería el punto de atención, memoria, interpretación, que son como respuestas que tú esperas del otro cuando le estás hablando y viceversa para lograr que haya un entendimiento. Listo, finalmente los ejemplos que se proponen, yo los tomé desde el punto de vista de las acciones que puedo realizar individualmente o en el campo cercano a mí de influencia que tengo a mi alrededor para lograr hacer una transformación, un cambio en el comportamiento de las personas que me rodean, digámoslo así. Entonces, el primero que quiero mencionar es el de motivar la educación de calidad. Entonces, en este es desarrollar, motivar, impulsar a que esa educación sea integral, que se pueda fomentar un pensamiento crítico para formar finalmente ciudadanos responsables. ¿Cómo lograríamos esto? Brindando herramientas, conocimientos para motivar a esa adquisición del saber por parte de los estudiantes, que es en el lugar en donde uno se desempeña a diario. El segundo ejemplo sería participar en la sostenibilidad ambiental y es contribuir a la preservación del medio ambiente, sensibilizando sobre la importancia de los recursos, de la ecología, promover prácticas responsables, y esto implica tener como una integridad, una transversalización en las prácticas pedagógicas, es decir, no solamente el de medio ambiente es el que tiene que hablar de este tema y practicarlo, sino que todos desde las distintas áreas deberían responsabilizarse y actuar en consecuencia. Tercero, incentivar la innovación. Yo lo veo hacia el punto de vista académico y desde la parte tecnológica para analizar nuevas soluciones o propuestas que nos permitan avanzar un poco más en las prácticas pedagógicas, pero sin descuidar la esencia del mundo real como tal, es decir, rescatar lo que significa escribir a mano, leer un libro en físico, etc. La cuarta sería practicar el saber escuchar activamente, que esto pues va a fomentar la comprensión, el respeto, la empatía, va a resolver conflictos de manera constructiva y pues es una práctica que va a permitir un diálogo mucho mejor entre dos personas si hay esa escucha activa. Y el quinto sería fomentar la colaboración en cuanto al trabajo en equipo, cohesión social, intercambio de ideas, apoyo. En la realización de proyectos muchas veces los saberes no son individuales, sino que se requiere la participación de expertos de distintas áreas para lograr pues el objetivo que se quiere trabajar. Estos 5 ejemplos me parece que son de utilidad práctica en el día a día y que uno los puede aplicar en el lugar de trabajo, que en este caso sería la docencia, con los chicos, los estudiantes en el colegio. Sin más, esto sería todo. Muchas gracias por la atención.